Entonces, ahora vamos a pasar a la sesión de gobernanza. Y aquí tenemos a una de las personas, recuerdo, spoiler, que lo ha contado antes Dani de Dama, que hemos estado trabajando en 3 artículos de gobernanza y Sofía se ha currado un montón los 3 artículos. Así que muchas gracias, Sofía, de T-System y de Dama por ayudarnos. Mientras tú presentas, yo voy a poner la presentación. Pues, Ana. ¿Quién va primero? Primero Antonio, luego Óscar, sí. luego Gemma, luego María. Bueno, buenos días, buenas tardes ya a todos. Muchas gracias por vuestra paciencia, porque antes del lunch las últimas ponencias suelen ser bastante complicadas para aguantar. Pero bueno, y lo que ahora mismo vamos a adentrarnos es hablar de uno de los pilares menos visibles de los espacios de datos, pero uno de los más determinantes, que es la gobernanza. Tanto la gobernanza del dato, tanto la gobernanza del espacio de datos en sí. Y tal y como ha dicho Paqui, hemos estado y seguimos trabajando en 3 artículos principales. Uno de gobernanza de los datos para los espacios de datos, otro gobernanza de espacio de datos y otro de herramientas y casos más prácticos que van a salir a lo largo de las próximas semanas. Uno ya ha salido, donde vamos a intentar transmitir tanto desde la parte de Gaia X como desde la parte de Dama cómo vemos el funcionamiento, cómo vemos la interoperabilidad, porque también es otra parte clave de la gobernanza, y cómo lo enfrentamos. Y cuando hablamos de espacios de datos en Europa, solemos pensar rápidamente en tecnología, en plataforma, en infraestructuras, pero la experiencia que estamos viendo nos está demostrando que una de las partes con las que nos enfrentamos y la que más nos cuesta, no solo implementar, pero también entender, es la gobernanza. Y nos está demostrando muy claro que sin gobernanza no hay espacios de datos que puedan escalar correctamente, que generen confianza ni que sean sostenibles en el tiempo, porque una de las partes importantes es que sea todo esto escalable y sostenible en el tiempo. La gobernanza en realidad es un mecanismo que convierte la iniciativa tecnológica en un ecosistema operativo. Y bueno, claramente que Europa ha apostado, ya hemos visto de las ponencias, de los participantes, de las conversaciones anteriores, que Europa está apostando mucho en nueva economía del dato, basado en la confianza, en la soberanía, en la interoperabilidad entre múltiples actores y sectores. Este modelo solo es posible si tenemos la gobernanza. Y justo en este momento me gustaría ser breve, porque no disponemos de mucho tiempo, pero sí que quería yo dar un slot más grande a nuestros participantes, Antonio Sánchez Zaplana, Óscar Lázaro, Gemma Anglada y Mélida López, que van a hacer las presentaciones de no solo desde la perspectiva de teoría, sino de la práctica, siendo uno de los referentes más importantes a nivel nacional e internacional de espacio de datos, de la gobernanza, de las mejores prácticas que se están presentando ahora a nivel nacional e internacional, por lo que doy palabra a mis compañeros que también han participado en el desarrollo de estos artículos, en compartir este conocimiento y experiencia que tenemos con vosotros, y bienvenidos, y empezamos con las ponencias. Gracias. Vale. Primero, Antonio Sánchez Zaplana, bienvenido. ¿Dónde está el bicho este? ¿Cuál es? El gordo. Bueno, venir a hablar de turismo a estas horas, tal como tenemos el estómago, con la gastronomía, yo creo que es mala hora, ¿no? Muchas gracias a Gaia X España por permitir explicar. Podría hablar mucho de las mesas anteriores, de la importancia del turismo y de España en el desarrollo de la tecnología del turismo en Europa. No sois conscientes, además de que somos líderes en turismo, que para la Comisión Europea actualmente España lidera los 3 proyectos más grandes de desarrollo tecnológico en el área de turismo. El Centro de Competencias, el Espacio Común de Datos de Turismo y un proyecto que empieza hoy que intenta juntar los otros 2, ¿vale? Que se llama Facilitate. Está comenzando hoy en Málaga, ¿vale?
Gobernanza del espacio de datos de turismo común europeo. Es uno de los 14 espacios de datos comunes de turismo y se desarrolla mediante el proyecto DeployTool. Y si no, paso con la mano. Aquí. Paso con este. Es un proyecto complejo, 43 socios de 13 países, 3 años de duración, financiado al 50% por el Digital Europe. Y quería remarcar, curiosamente, está liderado por la empresa AnySolution, ¿vale? Curiosamente, de los 43 socios, no sé si veis que 12 socios son españoles, ¿no? Es una casualidad, pero bueno, como veáis, al final que lideremos proyectos significa que llevamos detrás a socios españoles también en el desarrollo de estos proyectos, entre ellos el ITI que tengo aquí y muchísimos más, ¿vale? Lo interesante en los proyectos de Deploy que financió el programa Digital Europe es que tienes que desarrollar casos de uso reales con clientes, con datos y con productos y servicios. No solo es un desarrollo tecnológico, no solo es un proyecto de gobernanza, sino es un proyecto de despliegue real, donde tienes que trabajar con colaboración público-privada y con diferentes regiones europeas. De hecho, aquí están los 5 casos de uso, ¿vale?, que están, pues, áreas naturales, destinos maduros, que es en el caso español, con Baleares, Andalucía y Canarias, el del tema maíz en Francia, los destinos de alta temporalidad, como son las islas griegas, ¿vale? Y luego, en el norte de Europa, que tienen un problema que todo el turismo está prestado por pequeñas empresas, ¿vale? Un desarrollo de alto nivel de proyectos, no voy a entrar a explicarlo, ha habido una recogida de requisitos, se van a desarrollar los fuentes de datos y los productos de datos, los data models, la arquitectura, los componentes, se van a desarrollar, se van a desplegar, pero, pero lo más importante que probablemente es lo de abajo, ¿no? Es decir, que todo esto necesita de una capa de gobernanza, una gobernanza real, porque tienes que hacer un despliegue de espacio de datos, ¿no? ¿Y qué hemos utilizado para la gobernanza? Pues no hemos inventado la rueda, hemos utilizado el blueprint, ¿vale?, del Centro Europeo, ¿vale?, de soporte a los espacios de datos, ¿vale? No hay que inventar nada, ya está inventado, ¿vale? Se puede coger ese blueprint, lo aplicas. Y lo importante es que se aplique en todos los aspectos de los proyectos, ¿vale? Tanto en la administración, los servicios, la gobernanza y las infraestructuras tecnológicas, ¿vale? Ya hemos visto por parte de Clara, no voy a explicar las capas de interoperabilidad, ¿vale? Pero sí que es importante que la gobernanza también se aplique a lo que hemos visto ahora mismo, ¿vale?, a tener en cuenta de que los espacios de datos deben ser interoperables entre ellos, ¿vale? Lo hemos visto en la anterior ponencia, ¿vale? Internamente debe desarrollar casos de uso, ¿vale?, y los participantes también deben formar parte de esta gobernanza. ¿Y cómo se hace esto? Se hace con 2 libros de reglas, el Rulebook y el Rulebook, ¿vale? Actualmente, ¿qué es el Rulebook? El Rulebook es quien define los roles, las responsabilidades y las autores del ecosistema. Actualmente, el Rulebook tenéis la ventaja de que ya está desarrollado y disponible en la página web del proyecto. Lo tenéis. Si vais a hacer un Rulebook, no inventéis la rueda. Cogéis o lo descargáis, lo estudiáis, ¿vale? Y veréis que no tenéis que inventar mucho. Ya está desarrollado, ¿vale? Y ahora estamos desarrollando, tenemos unos cuantos meses dentro del proyecto, lo que es el Rulebook, ¿vale? Que establecen pues las reglas, los procesos, los acuerdos de cooperación y la figura jurídica que tendrá probablemente el espacio de datos. ¿En qué se divide el Rulebook? Veréis que es un documento muy detallado, ¿vale? Muy detallado, son 118 páginas, ¿vale? Ha sido liderado por Amadeus, ¿vale?, con la participación de todos los socios del proyecto, ¿vale? Y veréis que tiene diferentes apartados que no son normales que en los rollbooks que habían actualmente desarrollados. Hay roles de las propias entidades que comparten datos, tanto el data provider, el service provider, el consumidor y los casos de uso, es importante. Luego hay, tanto en la capa de gobernanza de autoridad como muchos roles de soporte, ¿vale?, que tampoco se tienen en cuenta en los espacios de datos, ¿vale? Y luego unas entidades que son las que impulsan,
O sea, la Comisión Europea no está, obviamente, dentro del órgano de gobernanza, pero soporta. Al final es la que apoya todo el desarrollo de estos proyectos, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué se va a desarrollar en el rulebook que se está desarrollando ahora mismo? Oye, pues se desarrollará lo que todos entendemos que son las reglas de funcionamiento, cómo hacer el onboarding, cómo hacer los acuerdos de servicio, la arquitectura que se está desarrollando, los estándares de interoperabilidad y las políticas de gobernanza, ¿vale? O sea, y de la manera buena es que, como os digo, como es un proyecto europeo, ¿vale?, todo estará disponible y todo será consultable. No habrá parte que tenga que consultarle a nadie, ni tengo que decir nada. Todo estará dentro de la página web del proyecto y todo el mundo podrá copiar y sin tener que inventar. Muchas gracias y sencillamente he intentado ir un poquito más rápido por las horas que son. Ahora damos la bienvenida a Óscar Lázaro, que hemos coincidido hace no tanto tiempo en Polonia, también hablando de los espacios de datos, y ahora nos va a presentar su visión de cómo se aborda la gobernanza de ellos. Bienvenido. A ver si. La idea es un poco en los próximos 5 o 10 minutos compartir con vosotros lo que ha sido el desarrollo del modelo de gobernanza alrededor de lo que son los espacios de datos en fabricación avanzada. El proyecto Smart Tenants, que es un poco del que sale toda esta información, es un proyecto como Deploy Tour, pero muy orientado a lo que es el sector de la fabricación, y veis también pues, que un número de asociaciones y socios bastante grandes, pero quizás para centrarnos en lo que es el tema de la gobernanza tengamos que hacer un poco retrospectiva a todo lo que ha sido el trabajo de la gobernanza. Cuando hablábamos antes de que es un tema complejo, no solo es un tema complejo, es un tema que lleva muchísimo tiempo, porque así como establecer un poco contacto y confianza entre distintos agentes que estamos trabajando en el mismo entorno, en este proyecto lo que teníamos que establecer era un modelo de gobernanza que funcionase a nivel global. Es decir, los datos en fabricación, y luego veréis algún ejemplo, tienen un carácter global. No es suficiente con compartir los datos en España, no es suficiente compartirlos en Europa, ni siquiera con Estados Unidos. Tenemos que hacerlo a nivel global, y eso es básicamente lo que hemos estado haciendo desde julio de 2023. ¿Por qué se ha hecho todo esto? Pues básicamente bajo la convicción de que no había ninguna empresa, ningún país con capacidad de establecer ese tipo de reglas y que las aceptasen por el resto. Independientemente de que China dijese algo, pues Alemania no lo iba a aceptar. Si lo decía Alemania, pues a los Estados Unidos no les parecía bien. Y había que poner en marcha algún mecanismo que nos permitiese ordenar un poco esto, ¿vale? Es decir, ¿cómo lo estamos resolviendo hoy? Pues si tengo que hablar con proveedores y clientes, pues yo me arreglo. Pero cuando tengo que hablar con muchos y tengo que intercambiar muchos datos, pues se convierte en lo que todos sabemos, que es un poco un espagueti de APIs, y para poder aplicar lo que todos entendemos que son las ventajas de los espacios de datos, lo que necesitamos también es un modelo en el que todos esos proveedores, porque no hay un proveedor único, confíen entre sí y cada uno de los países acepten esas condiciones. Este proyecto dentro de fabricación, ¿cuál es su objetivo? Porque la fabricación es muy amplia, ¿vale? En Smart Tenants lo que nos estamos centrando sobre todo es en trabajar en el tema de los equipos de fabricación, ¿vale? Es decir, que los equipos de fabricación como cadena de suministro, como parte de lo que es todo el proceso de fabricación, podamos compartir sus datos a lo largo de todo el ciclo de vida. A ver si soy capaz de moverlo, o si no, con alguna de estas, seguro que sí. ¿Y qué problema tenemos? Pues el problema que tenemos es que hay no solo un espacio de datos, sino que hay múltiples iniciativas en múltiples países intentando hacer esto a la vez, ¿vale? Seguramente estos logos os suenen, y el principal problema que teníamos es el que os comentaba antes, intentar montar un único espacio para que se apunte todo el mundo, pues todo el mundo estaba de acuerdo siempre que el resto se apuntase al suyo.
pero si yo me tenía que apuntar al del otro, pues no era tan sencillo. Entonces, realmente hemos tenido que abordar un entorno muy parecido al que comentaban los compañeros de Agricultura hace un momentito, no solo a nivel de España, sino a nivel internacional. Y a nivel de gobernanza, ¿cuáles son los 5 elementos que hemos tenido que acordar? Lo primero, ¿cómo nos conectamos? El famoso EDC al cubo o a la quinta potencia, podéis vosotros mismos. Pero el primer punto era el conector, ¿vale? Y uno de los principales resultados de todo este proyecto ha sido definir, luego lo veréis, un mecanismo, una serie de patrones que permiten no tener un único conector, sino en función del área de fabricación donde estemos trabajando, tenemos distintas configuraciones. Tema de productos y de datos, lo que hablábamos antes, estándares que funcionen conjuntamente. Se ha tenido que trabajar no solo en seleccionar estándares, sino trabajar dentro de los propios estándares para que lo que estandarizaba uno a nivel de línea de producción funcionase con el gemelo digital que estaba estandarizando otro señor, y una vez que terminábamos el gemelo digital, que eso funcionase con el conector del EDC. Creo que lo comentaba el compañero de Agricultura también. Otro de los temas es no solo cómo confiamos entre los espacios de datos, sino confiamos entre los servicios que me están dando cada uno de los participantes de esos espacios de datos. Y seguro que lo entendéis. Si yo me tengo que conectar al gemelo digital de un proveedor logístico, necesito confiar en el servidor que está alojando esos servicios del gemelo digital. Y eso me lo pueden estar dando desde un país o desde otro. Y esto al final lo que nos lleva es a implementar una serie de workflows. ¿Y cómo lo hemos resuelto? Pues básicamente proponiendo lo que es el concepto de MXPort, trasladándolo ahora a un organismo de estandarización para que nos pueda permitir trabajar a nivel de cadena de suministro, de producto, de activo de producción y de línea de producción. En el segundo modelo, lo que se ha defendido sobre todo es una convergencia entre 2 de los estándares más utilizados y acordados dentro del modelo de gobernanza, OPC-UA e IDTA, para que las aplicaciones que estén por encima puedan trabajar directamente tanto con el gemelo digital como con los equipos que representa ese gemelo digital, y que por encima de esa aplicación podamos interconectar nuestras soluciones de EDC y podamos tener tanto datos en tránsito como datos pues, un poco más de modelado y lo que es el data at rest, o si no, datos que compartimos. El tercer elemento, que es establecer un framework de confianza, ha sido una de las discusiones más largas sobre cómo establecemos todo ese juego de lo que comentábamos antes. Cada uno de los espacios de datos tiene su rulebook, cada uno de ellos gestiona sus identidades, cada uno gestiona sus servicios, cada uno ofrece servicios dentro del espacio de datos o hacia afuera. ¿Cómo organizamos un poco ese mare magnum? Esta es un poco una transparencia que intenta resumir cuál es el modelo, cómo conectamos tanto el Trust Framework común con cada uno de los servicios que se ofrecen individualmente por cada uno de los espacios de datos. Y finalmente, lo que tenemos son 9 formas diferentes de utilizar este modelo de gobernanza y sistema de interoperabilidad, en el que lo que nos permite es gestionar desde lo que es el participante individual, los proveedores de servicios dentro del espacio de datos, la relación entre las distintas autoridades que gobiernan cada uno de esos datos de manera individual, que se basa sobre todo en el establecimiento de ese Trust Framework común. ¿Vale? Imagine you hold a battery in your ¿Y esto es hand, real but this o solo is es no PowerPoint? ordinary battery. It has a digital story to Vamos a ver. tell. What if you could simply discover everything about this battery's journey, from where its parts come from to how it was made? Let's dive into the world of the Digital Product Passport. I will present you the very international IVNext showcase with a prototypic example of a DPP. It is based on internationally standardized technologies from Catena X like the EDC, International Federated Trust Anchor Technologies, and the digital twin standards like OPC-UA, 8AS, and CESM-II-SIMP. It collects selected battery data from several countries. Picture this. The overall battery system data comes from US, the battery cell data from Japan,
the cooling system data from South Korea, and the casing data from Germany. Even the logistics data is included provided by Spain, and the battery's charging status data, that comes from France. This use case demonstrates the importance of data availability and the testing of technical interoperability across borders. It also explains the impact of logistics and energy sources on the overall carbon footprint of a battery. Let's explore how these different data can come together with a standardized and transparent digital product passport. Product carbon footprint. We've broken the PCF down into the manufacturing-related carbon emissions of its individual components and the overall logistics processes. The values are updated continuously based on factors such as the production energy sources used and the transportation routes. Here's something cool. We've connected the PCF computation to the production data. It changes dynamically if the factory is powered with renewable energy sources. Imagine this factory runs on solar energy. This then adds to the total carbon footprint and impacts our environment. And here's how that looks in the final PCF summary. So, are there any questions left? If yes, just ask my human colleagues. Así que o lo ha explicado muy bien, o si no, me quedan 2 o 3 slides para que entendáis lo que hay detrás de lo que queremos explicar con este ejemplo. En un minuto. Lo que habéis visto es extremadamente sencillo, ¿vale? Para el usuario final. Y ese es uno de los temas que se ha intentado, sobre todo, priorizar en este proceso. Si veis un poco la cantidad de empresas que hay involucradas en este proceso, veis que es muy grande. Lo que es más interesante es cómo desde cada uno de los países, desde cada uno de los sistemas, se han ido proporcionando todos estos datos que al final, de alguna manera, somos capaces de incorporar en ese espacio único. ¿Y qué es lo que somos capaces de hacer con esta federación? Pues básicamente estas 3 cosas. Somos capaces de coger todo lo que es el tema del battery pack, somos capaces de recoger y compartir información que está ocurriendo en la propia línea de producción y establecer mecanismos de confianza entre distintos países, así como veíamos antes que había distintos issuers en cada uno de los espacios de datos. En el ejemplo anterior, aquí estamos hablando que cada uno de los países va a establecer y establece su mecanismo de confianza, su gestión de identidades y se establece esa confianza mutua para poder hacer ese cálculo independiente. Y que es también muy interesante que en este caso de uso estamos conectando directamente con la misma tecnología lo que es la máquina de producción que está reportando cuáles son los valores energéticos y de consumo de energía que está haciendo en cada momento para poder hacer un cálculo de huella de carbono en tiempo real. Todo esto, aparte de tenerlo en un vídeo, lo hemos demostrado hace 2 semanas en Nuremberg, donde la gente que ha estado allí en la feria de SPS ha podido ver tanto en tiempo real cómo se pueden conectar máquinas desde todo el planeta, desde Brasil, Estados Unidos, España, Alemania, y cómo se establecen todos estos nuevos procesos de intercambio de datos en un espacio de datos basado en el modelo de gobernanza de IMX. Muchas gracias. Y ahora, 2 compañeras muy queridas para mí, porque seguimos con el trabajo, con los artículos, juntitas, mano a mano, codo a codo, y nada, que ahora van a compartir Gemma Anglada y Mélida López su experiencia desde diferentes perspectivas en los espacios de datos y su gobernanza. Bienvenidas. Bueno, buenas tardes. Voy a ser muy breve, lo prometo. Gracias, Sofía, un placer. Gracias, GaiaX. Gracias, Paqui. Voy a intentar hacer un ejercicio de síntesis hercúleo. Voy a ver si lo consigo. Traía un discurso un poquito más grande, más largo, pero voy a resumir mucho más. Y voy a intentar recoger la pelota del final de esta jornada y hacer una síntesis.
Cuando hablamos de gobernanza, este white paper ha sido una experiencia muy interesante porque ha sido un trabajo colectivo desde diferentes visiones, donde hemos al final aglutinado mucho porque no es una cuestión sencilla. Y al final yo creo que lo que es más importante destacar aquí es de qué hablamos cuando hablamos de gobernanza y de qué llevamos hablando 4 horas. En este sentido, realmente los espacios de datos son la materialización operativa de una visión que Europa lleva gestando desde hace muchos años. Y esta visión se fundamenta en las últimas 2 décadas, en las experiencias y en los aprendizajes que hemos tenido. Se ha hablado, ¿no?, a lo largo de toda la jornada de cuál ha sido el modelo que hemos tenido en Europa al inicio, ¿no?, de Internet, cómo quizás se implementó un modelo donde primero se priorizaba implementar y luego ya se pensaba en las consecuencias. Y bueno, pues es innegable, ¿no?, en este punto que ha habido consecuencias y que ha habido consecuencias negativas, ¿no? Se ha dicho a lo largo de toda la jornada esta extracción masiva de datos personales sin control, esta centralización en manos de unos pocos agentes, estos efectos nocivos también en colectivos vulnerables, como son los menores, al efecto nocivo de ciertos algoritmos. Y en este momento, ¿no?, es donde los espacios de datos proponen este nuevo modelo, ¿no?, un modelo federado donde diferentes y múltiples actores pueden intercambiar datos, pueden gobernarlos, pueden reutilizarlos y sobre todo lo pueden hacer de una manera descentralizada y de una manera en la cual se redistribuya el valor de esos datos, ¿no?, tanto en términos de mercado como en términos sociales y en términos científicos. Y en esta parte es donde aparece la gobernanza, ¿no? Y para mí este es un momento bastante rock and roll en general, porque este es el inicio. Este es el inicio de una nueva manera de compartir datos. Y tomar la responsabilidad de estos datos no es algo trivial y no es algo sencillo. Tenemos mecánicas, tenemos inercias, tenemos hábitos muy implementados acerca de cómo nos relacionamos con los datos en el espacio digital, de una manera muy automática, muchas veces, con poca reflexión, con poca alternativa también, ¿no? Y de esto va la gobernanza. La gobernanza no es más ni menos que reflexionar conjuntamente cómo queremos compartir esos datos, tener la agencia para poder gobernarlos, para poner esas normas y para poder compartirlo conjuntamente, ¿no? El white paper que presentamos hoy, que saldrá muy prontito, realmente quiere dar un overview acerca de esto. No esperéis fórmulas mágicas, no es complejo, el tema de la gobernanza es un tema complejo y esto lo vais a ver también en el white paper, pero lo que hemos querido es plasmar una radiografía completa y cómo nos podemos aproximar, ¿no?, a esta gobernanza. El white paper se centra como en 4 bloques principales. Uno de ellos son esos fundamentos, lo hemos dicho mucho, se ha escuchado mucho a lo largo de la mañana, ¿no? La soberanía del dato, el gobierno del dato, la identidad descentralizada y los retos que enfrentan los diferentes ecosistemas. Luego el white paper profundiza muchísimo en los marcos de referencia, ¿no? A todo el mundo nos suenan estos conceptos, lo escuchamos muchísimo, pero aquí se ha querido hacer un ejercicio un poquito más práctico de qué aporta cada marco de referencia y sobre todo hacer un énfasis en la visión, en la manera en la cual se pueden complementar estos marcos de referencia. Se habla de interoperabilidad, no vamos a decir nada de esto, ya se ha dicho mucho hasta ahora, y luego se habla también de esta parte del marco regulatorio y el marco contractual. Paso de esta, porque creo que ya lo hemos hablado de una manera o de otra. En el white paper, al inicio, lo que se intenta es hacer un poco una visión del estado del arte desde una perspectiva de la investigación, ver qué se había hecho, y aquí sí hemos encontrado investigaciones relevantes dentro de Europa de diferentes autores que han explorado desde una perspectiva cualitativa cómo se estaba llevando a cabo esta gobernanza en los proyectos que tienen más antigüedad, ¿no?, en Europa. Y aquí lo que hemos rescatado un poco es el resumen que hacían, ¿no? Y aquí uno de los autores destacaba estos 3 puntos como principales, ¿no?, a la hora de tener en cuenta la gobernanza de los espacios de datos. Uno de ellos sería el gobierno del ecosistema, el gobierno de la tecnología y el gobierno operacional. Y aquí es donde vemos como todo esto de lo que nos han estado hablando las compañeras en interoperabilidad realmente baja y se plasma, ¿no? Porque cuando hablamos de algo tenemos que tener un lenguaje común,
tenemos que tener los mismos acuerdos. Y cuando queremos abrir un espacio nuevo que no existe, que es cómo vamos a compartir datos de manera soberana y cómo vamos a consensuar las reglas, que esto es algo que está empezando y es muy nuevo y habrá muchas equivocaciones por el camino, pero es muy importante tener esta capa tecnológica que nos permita hablar ese lenguaje común, pero sobre todo esos marcos de referencia para saber en qué términos podemos llevar a cabo estos acuerdos y estas negociaciones, ¿no? En el white paper hablamos un poco de esta parte que ya se ha expuesto aquí, del rulebook, del contrato de adhesión, pero también esos contratos entre datos, ¿no? Este es solo el principio. ¿Qué va a pasar cuando tengamos un contrato asociado a cada dato? ¿Qué va a pasar cuando empecemos a tener agentes de IA dentro de los espacios de datos y ellos tengan que tener esos contratos también y tengan que ser compliance y tengamos que tener estrategias para poder tener esa observabilidad y esa explicabilidad sobre su comportamiento, ¿no? Y otra de las autoras señalaba también, esto también se ha mencionado a lo largo de la mañana, que ella hizo un trabajo cualitativo, sobre todo en el espacio de datos de Catena-X, habló con un montón de agentes involucrados para rascarnos sobre esto de la gobernanza, y un poco su tesis final fueron estos 4 puntos, ¿no?, como principales a la hora de entender la gobernanza en un espacio de datos, ¿no?, que serían el control, la coordinación, los incentivos y la confianza. Se ha hablado mucho de eso a lo largo de la mañana y la realidad es que no hay una receta mágica para esto. Lo tenemos que hacer entre todos y todas en lo que viene ahora por delante, ¿no? Y le paso la palabra a mi compi. Bueno, quedan 4 diapositivas, prometo también ser rápida, ya es lo último. Además que aquí no me voy a adentrar más porque lo han comentado perfectamente antes compañeros, se han metido mucho en explicar reglamentos, ya lo ha introducido Melida antes también, pero aquí lo que pretendemos hacer hoy es presentar un poco qué vais a encontrar en este artículo, ¿no? Si os interesa leerlo, qué os podéis encontrar allí. En cuanto, bueno, para los espacios de datos ya sabéis, ¿no?, que hay que tener en cuenta todo el marco legal y regulatorio, pero también tenemos iniciativas que ya han hecho mucho por los espacios de datos y que realmente, en este caso concreto que tratamos la gobernanza de los espacios de datos, pues hemos hecho un análisis bastante profundo con un bloque bastante importante dentro del artículo, tiene mucho peso esta parte, donde cogemos cada una de las iniciativas de SSC, ITSA, GaiaX también, FIWARE, de la UNE y de DAMA, para ver cómo entre ellas se complementan para ayudar o para, de alguna manera, contribuir a esta definición de la gobernanza de los espacios de datos. Esto paso por aquí, ¿no? Sí, pasa. Vale, y queríamos hacer una mención especial porque ha salido un documento, no sé si lo sabéis, hace como un par de semanas, del CRED, bueno, tenemos Maribel aquí, sobre una guía de gobernanza de espacios de datos, que es una guía práctica, o sea, al final es esto, bueno, sabéis que hay la UNE 0087, esa UNE trata como 3 patas de la gobernanza, que se ha hablado mucho también hoy, ¿no?, de la gobernanza de espacios de datos, de la del dato y de la interoperabilidad, pero en concreto esta guía coge el punto 6.1 de la UNE, que habla de la gobernanza de espacios de datos, y hace una herramienta metodológica para poder construir esta gobernanza. Y tiene además muy útil una parte de anexos al final, donde han añadido, aparte de un glosario de términos y demás, 2 documentos importantes, que uno es el contrato de adhesión, una plantilla de contrato de adhesión al espacio de datos, y también una estructura del rulebook, de un posible rulebook, libro de reglas del espacio de datos, que por lo menos nosotros desde la UPC teníamos un esbozo hecho y lo hemos revisado a raíz de esta publicación, que es muy útil y sobre todo por eso, ¿no?, porque tienes unas cláusulas mínimas de contrato de adhesión, que era una gran duda hasta ahora de qué añadir. Y bueno, dicho esto también, se ha comentado muchísimo. Toda la parte de iniciativas, de marcos de referencia, es importante tenerla en cuenta, pero evidentemente tenemos que regirnos por un marco regulatorio, tanto a nivel europeo, como se ha visto también, como nacional. En el documento hemos recogido los principales reglamentos. O sea, al final este documento lo que pretende es hacer como un aglutinamiento de toda la información y marcos de referencia, regulatorios, iniciativas y demás, que puedan aportar a la hora de definir la gobernanza del espacio de datos. Y entre ellos están los documentos, los reglamentos, pues el Data Governance Act, el Data Act, el Reglamento General de Datos, que ya lo conocemos. También hemos destacado alguno como el Espacio Europeo de Datos de Salud, que es específico de datos de salud, etcétera. Y todo esto, evidentemente, tiene que ir acompañado de unos documentos, unos contratos, la parte jurídica, ¿no?, real, la parte tangible jurídica. Entonces aquí hemos querido destacar como 5 piezas clave a nivel de eso, de documentos físicos jurídicos importantes en un espacio de datos.
El primero que hemos puesto es el rulebook, que ya lo he comentado, ¿no? Que en la guía del CRED precisamente aparece una estructura para seguir o tener en cuenta, donde es el libro de normas, ¿no? Las normas del juego del espacio de datos. Los acuerdos clave, entre los cuales estaría pues, el contrato de adhesión, que también comentaba antes. Licencias de uso de datos, al final son los data agreements para, entre intercambio de datos, ¿no? Entre una entidad y la otra, cuando intercambian datos, pues bajo qué condiciones. El cumplimiento legal de auditoría, que simplemente es como asegurar que el espacio de datos está cumpliendo con la normativa que hemos visto en la diapositiva anterior para posibles auditorías y demás, y también para ser un espacio de datos confiable, como también marca el Ministerio, y los mecanismos de confianza y certificación, pues como puede ser el caso de Gaia X y demás, con toda la parte de mecanismos de control, de verificación de identidad, para dar confianza y demás. Y eso, lo que ha comentado Melida, este artículo va a salir pronto o está en el horno, así que cuando esté ya, Gaia X se encargará de hacer difusión y os animamos a todos a leerlo. Y eso es todo. Muchas gracias.